la economía real siempre es importantísimo cuáles son los factores, cuáles son el tipo de situaciones que se puedan presentar, conocerlo, porque básicamente con eso va a estar también ligado el tema de la competitividad de las empresas, cuáles son las perspectivas que vamos a tener en la economía real. Y bueno, pero para hablar sobre eso lo tenemos al economista Pablo Das Neves aquí en línea para que justamente nos comente algunas situaciones de nuestra vida diaria de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, un placer, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, básicamente el primer tema que tenemos es cómo ves la economía argentina hoy, después de esta situación que parece ser una estabilización en cierto sentido. Sí, a ver, Argentina está pasando por un profundo cambio, ¿no? De modelo económico que obviamente tiene consecuencias, como todo modelo tiene ganadores y perdedores, ¿no? Ujú. Argentina está pasando a un modelo de estabilidad y orden macroeconómico, que eso lo empezamos a ver, se nota digamos, en lo que son las variables macro, tanto lo que es el orden fiscal, el orden monetario. Hay algunas cuestiones que por supuesto se pueden debatir, que alguno le podrá agregar una narrativa más positiva, otros alguna narrativa más negativa, pero lo cierto es que las variables macro comienzan a mostrar signos de estabilidad, digamos, y de orden. Esto, por un lado, es positivo, por supuesto, porque cualquier economía del mundo Claro. necesita tener estabilidad y orden. Pero el cambio justamente que vemos de modelo es un cambio que prioriza aquellos sectores e industrias que son generadoras de divisa y no prioriza lo que son sectores e industrias generadores de empleo. Ujú. Por eso estamos viendo esta contradicción, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, en una economía como la Argentina, donde hay algunos sectores como puede ser el agro, la minería, la energía, que son sectores muy dinámicos, que crecen con mucha fuerza, y otros sectores más vinculados a, por ejemplo, el comercio, el sector público, el sector textil, las industrias manufactureras, que comienzan a tener dificultades, y bueno, y esto se empieza a sentir en las expectativas incluso de la gente, que ya empieza a preocuparse, por ejemplo, por lo que puede ser el desarrollo de los niveles de empleo y desempleo. Claro. Pablo, ¿y esto lo ves como una variable que puede representar algún riesgo para la economía en general? Yo lo que veo en realidad es un modelo muy parecido, ¿no? A lo que fue, por ejemplo, Australia en la década del 70-80, lo que fue Inglaterra en la década también del 70-80, que fueron modelos muy duros que se aplicaron, que se generó esa transición de industrias que no eran tan competitivas a industrias competitivas, Ujú. ¿no? Y esto obviamente, como toda transición, tuvo sus costos. Claro. Yo como variable lo que veo, ¿no? Es, por un lado, que la narrativa del gobierno fue positiva, o sea, ha permeado en la gente apoya a este gobierno, pese a que no están en las mejores situaciones económicas, y eso le da, digamos, el respaldo político para continuar con esta transición. El tema es ver cuánto dura eso, Claro. ¿no? Porque en la Argentina la opinión pública es muy volátil, ¿no? Y hay que ver si la opinión pública continúa acompañando al gobierno para lograr esta transición, que es una transición, si se quiere, muy dura, porque no hay mecanismos que de alguna manera ayuden a aquellos empleos, o mejor dicho, a aquellos sectores e industrias que hoy por hoy están con dificultades. Claro, desde ya hay como una doble situación, en sectores muy dinámicos y sectores que por ahí todavía van a tener algún tipo de problemas, especialmente en su recuperación. Y hablando de recuperación, ¿qué sectores ves con mayor potencial en sí para recuperación económica y cuáles realmente pueden correr peligros? Yo creo que todos los sectores donde Argentina tiene una ventaja competitiva natural son aquellos que van a marcar un poco el ritmo en los próximos años. Ujú. Puntualmente, lo que veníamos diciendo, ¿no? Minería, energía, agroindustria. Yo creo que esos sectores van a ser los que lideren un poco el desarrollo económico. También, por ejemplo, una gran apuesta que tiene el gobierno por el tema de inteligencia artificial, Claro. buscando inversiones en ese sentido, con la instalación de data centers y demás.
Creo que eso también puede llegar a ser digamos, uno de los sectores que más empuje la economía. Y también algunos otros que, digamos, que son tradicionales, quizás más pequeños, pero que cuando uno compara, ¿no?, esa misma industria con la misma industria en países vecinos, ve que todavía tiene un crecimiento muy importante. Me refiero, por ejemplo, la industria vitivinícola, la industria yerbatera, la industria de, por ejemplo, cerezas, todas esas pequeñas industrias que están vinculadas a lo que es la agroindustria en términos generales. Uno ve que, por ejemplo, Argentina exporta cantidades mucho más chicas, ¿no? No tiene tanto mercado como puede tener, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Chile, Claro. Paraguay. Entonces creo que ahí también hay una oportunidad de crecimiento muy grande. Ujú. Y desde el punto de vista, yendo a lo que es el tipo de cambio, por ejemplo, que a veces se habla como que está retrasado, ¿cómo ves? ¿Existe realmente un atraso cambiario o realmente es un nivel de equilibrio que se puede sostener en el tiempo? Yo creo que hay, digamos, si uno mide digamos, el tipo de cambio con una mirada histórica, ¿no? Claramente estamos en una situación de atraso cambiario, Ujú. ¿no? Ahora bien, el gobierno ha demostrado tener una voluntad de mantener digamos, el tipo de cambio en estos niveles, ¿no? De hecho, ha tenido situaciones de estrés monetario, por ejemplo, el año pasado donde hubo que recurrir a la ayuda del Tesoro americano, porque esto también es cierto, ¿no? Por más de que algunos colegas más cercanos al gobierno se enojen, la realidad es que el año pasado Argentina estuvo al borde de una crisis cambiaria Desde ya, y claro. gracias a Dios, digamos, Sí, o sí. gracias a Trump, pudimos Sortearla. evitarla. Sí, sí. Entonces, claro. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene la decisión de mantener el tipo de cambio en estos niveles. Ujú. Mientras la liquidación de la cosecha abastezca el mercado cambiario, mientras haya posibles emisiones, tanto del sector público, ya sea nación, como provincias o municipios, o del sector privado a través de obligaciones negociables, va a haber una oferta importante de dólares que hoy la hay, ¿no? Claro. Con lo cual el tipo de cambio no debería estresarse. Si bien es cierto que en este segundo semestre, como veníamos advirtiendo ya hace un tiempo, va a haber algunas situaciones que de hecho lo hemos estado viendo en los últimos días, donde el tipo de cambio se comienza a mover un poquitito. Ujú. No lo veo mal, ¿no? No veo mal que el tipo de cambio siga un poco a la inflación, porque eso por lo menos va a mantener cierto nivel de competitividad para algunas empresas que exportan. Obviamente, cuando uno habla con empresarios de empresas que están vinculadas a la exportación, lo primero que le dicen es que necesitan una devaluación, Claro, de ya. pero eso yo no lo veo en el corto plazo. Bien, bien. Justamente ese es el tema, cómo afecta a los exportadores, la industria, para competir con las importaciones, así en este tipo de cambios, ¿no? Y con las tasas de interés también, si nos podés comentar cómo ves para las pymes, con tasa de interés tan alta, el tema de producir, porque realmente no tiene un apalancamiento básicamente de deuda, porque realmente es impagable por el nivel de rentabilidad. ¿Cómo lo ves como perspectiva? Sí, claramente el tema de la tasa de interés yo creo que es uno de los principales problemas que tiene hoy por hoy el gobierno. Lo que pasa es que la economía es un mecanismo de relojería, ¿no? En el momento en el que vos tocas una variable se modifica todo digamos, el ecosistema económico. Desde ya. Y sí, el gobierno tiene una política monetaria muy estricta, ¿no? De un apretón monetario constante, y eso lo vemos semana a semana cuando realizan los rollovers de las distintas letras que van venciendo, donde siempre buscan rolear el 100%. Nunca dejan plata en la calle, por así decirlo, Claro. ¿no? Que eso permitiría bajar la tasa de interés. Esto es parte del programa económico. Yo creo que es importante bajar la tasa de interés, como vos bien decías, para lograr que las empresas se financien. Ahora bien, para lograr eso, ¿no? Yo creo que se debería atacar desde otro lado, ¿no? No desde el programa económico, porque es muy difícil que este gobierno lo cambie, ¿no? O sea, si hay algo que caracteriza a este gobierno, es que es un gobierno decidido en el Ujú. tema económico. Pero yo lo cambiaría desde el punto de vista fiscal. O sea, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con las líneas de financiamiento tienen una alta carga impositiva. Y a mí me parece que si
de alguna manera se lograra reducir, por ejemplo, en ingresos brutos, lo que es el costo de financiamiento, creo que habría un impacto en la tasa de interés y eso podría reactivar de alguna manera la actividad económica a través del financiamiento de empresas. Pero bueno, esto es un, digamos, es un proceso bastante largo que incluso no solamente lo estamos viendo con las empresas, ¿no? Recientemente se dio a conocer cómo aumentó la mora, no para las empresas, sino para las Claro, familias, sí, sí, ¿no? Y eso también tiene que ver con las altas tasas de interés que se están manejando. desde ya. O sea, ¿ves que sería necesaria una reforma tributaria? Sí, sí, yo creo que debería haber una reforma tributaria muy profunda, Ujú. ¿no? No solamente en este tema, yo creo que, por ejemplo, habría que plantear una reforma en lo que es la tasa de, por ejemplo, de impuesto a las ganancias corporativos, donde se Claro. tendría que de alguna manera tratar de generar algunos incentivos para que las empresas reinviertan utilidades, Ujú. ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno tiene una mirada también muy fiscalista. Para ellos el superávit fiscal es innegociable, que está bien que así sea, porque es una de las señales macro de lo que hablábamos al principio, pero eso complica bastante la economía. Por ejemplo, cuando se sancionó la ley laboral, la reforma de la ley laboral, se implementó el FAL, ¿no? El Claro. Fondo de Asistencia Laboral, Sí, que esto iba a permitir que hubiese mayor volumen, mayor flujo hacia el mercado de capitales, y esto luego se pospuso, ahora en la reglamentación está que se va a implementar en el mes de noviembre, cuando se va a implementar en el mes de junio, y esto, hoy por hoy, el rumor en el mercado es que hay que ver si la caja lo soporta, claro. ¿no? Es decir, hay una mirada fiscalista, Ujú. ¿no? Por parte del gobierno que no permite este tipo de políticas que generan incentivos para que haya mayor flujo en el mercado. Claro, desde ya, desde ya. Pablo, nos quedan varios temas para conversar, pero lo vamos a tener que dejar por un tema de tiempo para otra emisión de Empresas 360, pero desde ya te agradezco muchísimo toda la información que nos aportaste y bueno, realmente te comprometemos para otra emisión del programa para seguir ampliando estos temas. Bueno, muchas gracias, la verdad ha sido un gusto hablar con vos. Bárbaro, muchísimas gracias.